Al final de Willow Street, donde hileras de céspedes cuidadosamente recortados y alegres casas se alineaban a ambos lados de la calle, se alzaba una casa que parecía intacta por el tiempo. No solo era vieja, estaba olvidada. Su pintura descascarada colgaba en tiras cansadas como vendas sueltas que revelaban la madera desgastada debajo. El porche se hundía ligeramente como si hubiera renunciado a intentar mantener su forma después de décadas de desgaste. Una sola mecedora estaba torcida en la esquina, su respaldo astillado y descolorido por años de sol y lluvia. Incluso el buzón se inclinaba hacia adelante en un ángulo incómodo, pareciendo más una reliquia que una pieza funcional de la vida cotidiana. Esta era la casa del señor Henry. El señor Henry no era exactamente invisible, simplemente era pasado por alto. Vivía en silencio, casi deliberadamente, eligiendo la soledad sobre la compañía. Sus vecinos a menudo pasaban por su casa sin pensarlo mucho. Para ellos, él era solo el anciano que se mantenía apartado. Si alguna vez lo veían sentado en su porche o cuidando su pequeño huerto, asentían cortésmente, pero rara vez se detenían a charlar. Al fin y al cabo, ¿qué podía decirle a alguien a quien nunca hablaba primero? Era un hombre alto, con el pelo canoso y ralo, y las manos arrugadas por años de duro trabajo. Su mirada era amable, aunque distante, como si guardara secretos demasiado pesados para compartir. Últimamente caminaba despacio, favoreciendo una pierna sobre la otra debido a una vieja lesión por la que nadie preguntaba. La mayoría de la gente asumía que prefería estar solo, pero la verdad era mucho más simple. El señor Henry había aprendido hacía mucho tiempo que la soledad no se elige, sino que te encuentra cuando todo lo demás se desvanece. Y luego estaba Bruno. Bruno no era solo un perro, era el compañero constante del señor Henry, su sombra, su confidente. Un viejo labrador mestizo, con pelaje que antes era castaño dorado, pero ahora con vetas plateadas. Bruno había estado con el señor Henry durante casi 12 años. Por aquel entonces Bruno estaba lleno de energía, corriendo por los campos persiguiendo ardillas y meneando la cola con tanta fuerza que parecía que iba a volar. Pero el tiempo le había pasado factura. Sus movimientos eran más lentos ahora, sus músculos estaban entumecidos por la artritis y su pelaje, una vez brillante, estaba apagado por la edad. Sin embargo, a pesar de su declive físico, el espíritu de Bruno permanecía inquebrantable. Sus profundos ojos castaños aún albergaban una chispa de curiosidad, una inteligencia serena que lo hacía parecer casi humano. Sin embargo, para la mayoría de la gente Bruno era todo menos encantador. Los niños del vecindario susurraban sobre él cada vez que pasaban por la puerta del señor Henry. Algunos lo llamaban espeluznante, otros gruñón. Señalaban su postura encorvada y su gruñido bajo cuando los extraños se acercaban demasiado. Ninguno de ellos entendía que Bruno no era malo, simplemente era protector. Años de lealtad al señor Henry le habían enseñado a desconfiar de los forasteros, especialmente de aquellos que se quedaban mirando demasiado tiempo o se quedaban demasiado cerca de la valla. Pero los niños no sabían nada de esto. Todo lo que veían era un perro grande y aterrador detrás de una puerta oxidada. Lo que no notaron fue cómo Bruno apoyaba la cabeza suavemente en la rodilla del señor Henry todas las noches, suspirando satisfecho mientras el anciano le rascaba detrás de las orejas. O cómo, durante los raros momentos de sol que se abría paso entre las nubes, Bruno se tumbaba en el porche disfrutando del calorcito mientras el señor Henry leía en voz alta de su desgastada colección de libros. Eran silenciosas alegrías compartidas entre dos almas que se necesitaban más de lo que las palabras podían expresar. A solo 3 casas de la casa del señor Henry, se encontraba el corazón del barrio, el parque infantil. Era un lugar animado, siempre lleno de actividad. Los columpios crujían rítmicamente mientras los niños subían y bajaban las piernas. Las risas brotaban del arenero donde los niños pequeños construían castillos solo para derribarlos. Los padres se relajaban en los bancos charlando distraídamente mientras vigilaban a medias a sus pequeños. El aire olía ligeramente a hierba recién cortada y protector solar, mezclado con el ocasional olor a palomitas de maíz del vendedor ambulante estacionado cerca. Para Tommy, un niño de 8 años con una energía desbordante y una curiosidad insaciable, el parque infantil era el paraíso. A diferencia de muchos de sus compañeros,
Tommy no se limitaba a una sola actividad durante mucho tiempo. En un momento estaba corriendo por las barras de mono gritando triunfalmente al llegar al final. Al siguiente estaba trepando por el trepador fingiendo ser un barco pirata navegando en mares tempestuosos. Sin embargo, su juego favorito consistía en patear su balón de fútbol, una esfera roja y blanca brillante que parecía estar permanentemente pegada a su pie. Los padres de Tommy solían bromear diciendo que tenía resortes en los zapatos. No importaba lo rápido que intentaran seguirle el ritmo, siempre estaba delante de ellos, lanzándose a explorar algún nuevo rincón del mundo. Hoy no fue diferente. Mientras el sol de la tarde se ponía en el cielo, proyectando largas sombras sobre el patio de recreo, Tommy perseguía su balón de fútbol con desenfreno. «Iquot, cuidado, Iquot», gritó su madre con desgana, sabiendo que su advertencia sería desatendida. Tommy sonrió por encima del hombro, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo. «Iquot. Estoy bien, mamá. Iquot». Su balón rebotó erráticamente, deslizándose entre los columpios y por poco choca con un niño pequeño antes de rodar hacia el borde del patio. Tommy corrió tras él, sus zapatillas golpeando el pavimento. No lo pensó dos veces antes de cruzar el límite marcado por la oxidada cerca de alambre. Era solo una pelota, solo una persecución, solo un juego. Pero a veces, incluso las acciones más simples pueden poner en marcha un mecanismo que lo cambia todo. Cuando Tommy desapareció tras la cerca, ninguno de los adultos se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados charlando o revisando sus teléfonos. ¿Y el señor Henry? Estaba dentro tomando té y escuchando el lejano murmullo de risas. Nadie se imaginaba que esa noche la solitaria casa de Willow Street desempeñaría un papel que ninguno de ellos podría haber predicho. Porque esa noche, Bruno se despertó. El sol se hundía en el cielo, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y rosas. Las sombras se extendían a lo largo del patio de recreo, absorbiendo los vibrantes colores del día. Los padres comenzaron a llamar a sus hijos a casa. Sus voces se entrelazaban en un coro de despedidas y promesas de volver mañana. «Iquot, vamos cariño, la cena está lista. 5 minutos más, por favor». «De acuerdo, pero date prisa, Iquot». Las risas resonaban en el aire mezclándose con el suave canto de los grillos que despertaban para la noche. El patio de recreo se vació lentamente, dejando solo el leve chirrido de los columpios meciéndose suavemente con la brisa. Pero Tommy no estaba entre los niños que volvían a casa. Sin que nadie lo supiera, había seguido su balón de fútbol más allá de la valla. Un simple acto que pronto se convertiría en algo mucho mayor. El balón había rodado sobre el pavimento agrietado de un terreno abandonado junto al patio. La maleza crecía entre las fisuras del asfalto y montones de chatarra cubrían la zona. Neumáticos viejos, muebles rotos y restos de metal oxidado yacían esparcidos como reliquias olvidadas de otra época. Al fondo del terreno se alzaba una camioneta antigua, con la carrocería cubierta de capas de mugre y grafitis. La pintura se desprendía en grandes escamas, dejando al descubierto manchas de metal opaco debajo. Tommy dudó un momento, mirando hacia el patio. Las risas y las conversaciones parecían imposiblemente lejanas, ahora amortiguadas por la inquietante quietud del vertedero. Por un breve instante, la duda asomó en su mente. ¿Debería volver? No. Solo era un balón. Solo una persecución. Solo un juego. Dio un paso adelante, sus zapatillas crujiendo contra la grava y los escombros. La pelota estaba cerca de la camioneta, parcialmente oculta bajo un grupo de hojas secas. Tommy se agachó para alcanzarla. Fue entonces cuando la oyó. Un gemido, bajo y antinatural, le provocó escalofríos en la espalda. Congeló los dedos a centímetros de la pelota. El sonido se repitió. Metal rozando contra metal, lento y deliberado. Parecía emanar de la propia camioneta, su chasis oxidado protestando por alguna fuerza invisible. Tommy se enderezó. Su corazón comenzaba a acelerarse. Miró a su alrededor con nerviosismo, casi esperando que alguien saltara y gritara «Iquot. Te pillé, Iquot». Pero no había nadie. Solo un silencio denso y sofocante lo recibió. Entonces, sin previo aviso, la puerta trasera de la camioneta cedió. Con un fuerte crujido, el pesado marco de metal se desplomó hacia adentro, arrastrando consigo el mecanismo del pestillo.
Tommy, sobresaltado, se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio en el suelo irregular. Cayó de golpe, aterrizando de espaldas. Antes de que pudiera ponerse de pie, la puerta se cerró con un estruendo ensordecedor, atrapándolo dentro. La oscuridad lo envolvió al instante. El pánico invadió el pecho de Tommy mientras se incorporaba, raspando las palmas de las manos contra la áspera superficie interior. El aire olía a humedad, con un penetrante aroma a óxido y descomposición. Parpadeó rápidamente intentando adaptarse a la ausencia de luz, pero fue inútil. Las ventanas de la furgoneta estaban sucias y opacas, sin dejar rastro del mundo exterior. ¡Ayuda!, gritó con voz temblorosa, pero las paredes se tragaron su grito, absorbiéndolo como una esponja. Afuera, el tenue zumbido de la tarde continuaba ininterrumpido. Nadie lo oyó. Tommy golpeó la puerta con los puños, la desesperación aumentando a cada segundo. «¡Déjenme salir! ¡Que alguien ayude!». Nada. Las lágrimas brotaron de sus ojos al comprender la realidad. Estaba atrapado. Mientras tanto, en Willow Street, el mundo seguía su curso, ajeno a la difícil situación de Tommy. Las luces parpadeaban en las acogedoras casas mientras las familias se reunían alrededor de las mesas. Los perros se acurrucaban en rincones cálidos, contentos y seguros. Y sin embargo, en medio de la rutina de la vida diaria, algo se movió. Bruno levantó la cabeza, las orejas erguidas y alerta. Su mirada fija en la puerta, su cuerpo tenso como si respondiera a alguna señal invisible. Fuera lo que fuese, lo roía con un tirón instintivo que no podía ignorar. El Metairie. Señor Henry levantó la vista de su libro al notar el cambio en el comportamiento de su perro. «¿Qué te pasa?», murmuró en voz baja. Bruno no respondió. En cambio se puso de pie ignorando la rigidez en sus articulaciones. Su cola permaneció quieta, toda su atención dirigida hacia afuera. Algo andaba mal. Terriblemente mal. Sin esperar permiso, Bruno se dirigió a la puerta y la abrió con el hocico. Las bisagras chirriaron levemente mientras se deslizaba, desapareciendo en el crepúsculo. Se movió rápido a pesar de su edad, siguiendo un rastro de olor tan tenue que bien podría haber sido invisible. A través de callejones y calles transitadas, entre perros ladrando y miradas curiosas, Bruno siguió adelante. Cada paso lo acercaba más al origen de su inquietud. En algún lugar, alguien lo necesitaba. Y esta noche, Bruno respondería a la llamada. El sol hacía tiempo que se había ocultado en el horizonte, dejando tras de sí un cielo pintado en tonos índigo y negro. Las farolas parpadeaban una a una, proyectando rayos de luz amarilla sobre Willow Street. El aire se enfriaba, trayendo consigo el tenue aroma a tierra húmeda y hojas caídas. Era el tipo de tarde que solía anunciar paz, un momento para que las familias se reunieran alrededor de la mesa, compartieran historias, y se prepararan para la tranquila calma de la noche. Pero esta noche, no había paz. Los padres de Tommy, Sarah y Mark estaban sentados uno al lado del otro en el sofá de la sala, con los rostros pálidos de preocupación. El reloj de la pared marcaba con fuerza cada segundo, alargándose hasta la eternidad, mientras esperaban noticias que les indicaran dónde estaba su hijo. Tenían las manos fuertemente apretadas, con los nudillos blancos por el esfuerzo de contenerse física y emocionalmente. Nunca se había quedado fuera tan tarde antes. Sarah susurró con voz temblorosa. Miró por la ventana, casi esperando ver a Tommy corriendo por la entrada, con el balón de fútbol bajo el brazo, y una sonrisa tímida en el rostro. Pero la entrada seguía vacía, la calle en silencio, salvo por el zumbido ocasional de un coche que pasaba. Mark asintió lentamente, aunque sus ojos delataban la tormenta que rugía en su interior. «Lo encontraremos», dijo más para tranquilizarse a sí mismo que a su esposa. Probablemente solo perdió la noción del tiempo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, la duda le roía los bordes de la mente. Tommy no era imprudente, sabía que era mejor no irse sin decirle a nadie. Algo no estaba bien. Sarah se puso de pie bruscamente, paseando por la habitación como un animal enjaulado. Sus dedos se retorcían nerviosamente alrededor del dobladillo de su suéter. «¿Y si pasa algo? ¿Y si está herido?», preguntó, elevando la voz con cada palabra. «Deberíamos haberlo vigilado más de cerca». «No te hagas esto», respondió Mark, levantándose suavemente para abrazarla. «No puedes culparte.
Ya lo resolveremos. Pero en el fondo ninguno de los dos creía esas palabras. El miedo se les aferraba como una segunda piel, sofocante e implacable. Para cuando la oscuridad cubrió por completo el vecindario, el pánico había comenzado a extenderse. La noticia corrió rápidamente entre los residentes de Willow Street. Alguien mencionó haber visto a Tommy jugando al fútbol esa misma tarde, pero nadie recordaba haber notado cuándo se había ido a casa, ni si se había ido. Otros especulaban sobre a dónde podría haber ido. Sus voces estaban teñidas de inquietud. ¿Y Quot? ¿Revisaste el parque infantil? ¿Y Quot? Preguntó la señora Peterson, apretando su chal con fuerza sobre los hombros, mientras se unía a la conversación afuera de su casa. ¿Y Quot? Sí, buscamos por todas partes y Quot, respondió Sarah con voz hueca. ¿Y Quot? No está allí. Bueno, tal vez fue a casa de Jake y Quot, sugirió el señor Thompson, que vivía 2 casas más abajo. ¿Y Quot? Esos dos siempre están juntos, ¿y Quot? ¿Y Quot? No, ya llamé a la mamá de Jake y Quot, intervino Mark. ¿Y Quot? Jake no lo ha visto en todo el día, ¿y Quot? A medida que los minutos se convertían en horas, el vecindario, antes bullicioso, se transformó en un caos organizado. Los vecinos se reunieron en pequeños grupos discutiendo teorías e intercambiando miradas preocupadas. Algunos se ofrecieron como voluntarios para registrar las calles cercanas, mientras que otros peinaban patios y callejones. Las linternas se mecían en la oscuridad como luciérnagas, sus rayos atravesando las sombras mientras la gente gritaba el nombre de Tommy. ¡Tommy! ¿Estás aquí? ¡Tommy! ¡Estoy bien! ¡Vuelve a casa! Cada llamada sin respuesta enviaba otra oleada de terror por la comunidad. Mientras tanto, dentro de la camioneta, Tommy luchaba por mantener la respiración estable. El aire era denso y viciado, lo que le dificultaba respirar profundamente. Cada sonido, el zumbido distante del tráfico, el susurro de las hojas, el ladrido ocasional de un perro, se sentía imposiblemente lejano, como si estuviera atrapado en una dimensión de otro mundo. Ayuda, graznó débilmente, su voz apenas audible incluso para él mismo. Sentía la garganta irritada de gritar, los puños doloridos de golpear la inflexible puerta de metal. Se desplomó contra la pared, con lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez en su joven vida, Tommy comprendió lo que era el verdadero miedo. Afuera, el mundo continuaba su inconsciente avance. Los coches pasaron junto a los faros que iluminaban brevemente el vertedero antes de seguir adelante. Los grillos cantaban rítmicamente, imperturbables ante el drama que se desarrollaba a escasos metros. Y sin embargo, a lo lejos, un par de agudos ojos marrones escudriñaban la oscuridad. Bruno se movía con determinación, moviendo la nariz mientras seguía el más leve rastro del olor de Tommy. El rastro lo condujo por estrechos callejones llenos de cubos de basura y muebles abandonados. Sus patas pisaban silenciosamente el pavimento agrietado, evitando fragmentos de vidrio y charcos de agua turbia. A pesar de su edad, sus instintos seguían siendo agudizados por años de lealtad y experiencia. De vez en cuando se detenía a olfatear el aire, aguzando el oído ante cualquier sonido inusual. En una ocasión, un gato callejero salió disparado de detrás de un contenedor, sobresaltándolo momentáneamente. Pero Bruno no dejó que lo distrajera mucho tiempo. Su concentración era singular e inquebrantable. En algún lugar, Tommy lo necesitaba. De vuelta en Willow Street, la búsqueda se intensificó. Los agentes de policía llegaron poco después de la medianoche. Su presencia trajo una mezcla de alivio y temor. Las luces azules y rojas destellaron silenciosamente mientras los agentes se desplegaban por el vecindario, organizando a los voluntarios en equipos y asignando áreas específicas para cubrir. La agente Ramírez se acercó a Sarah y Mark con una expresión compasiva pero firme. «Estamos haciendo todo lo posible», les aseguró. «Pero necesito que lo piensen bien. ¿Hay algún otro lugar al que Tommy pueda haber ido? ¿Algún amigo o lugar que le guste visitar?» Sarah negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No. No iría a ningún lado sin avisarnos. Él sabe más». Mark le puso una mano reconfortante en el hombro, aunque su rostro estaba marcado por la preocupación. «¿Y el parque? ¿Se habrá alejado demasiado?», respondió la agente Ramírez. «Pero ampliaremos el área de búsqueda».
Si todavía está cerca, lo encontraremos. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, la incertidumbre se sentía pesada en el aire. Los agentes instalaron un puesto de mando cerca del parque infantil, usando linternas y megáfonos para coordinar esfuerzos. Los residentes llevaron café y mantas, ofreciéndoles el poco consuelo que pudieron. Los niños, arropados en sus camas, escuchaban con los ojos abiertos el alboroto del exterior. Sus padres los abrazaban con más fuerza que de costumbre, susurrando oraciones de gratitud por la seguridad de sus hijos. Mientras los adultos buscaban frenéticamente, Bruno avanzaba impulsado por una fuerza que escapaba a la lógica y la razón. El rastro de olor se hacía más intenso, guiándolo hacia el límite industrial del barrio. Allí, las casas dieron paso a almacenes y solares abandonados, cuyas estructuras esqueléticas se recortaban amenazadoramente contra el cielo nocturno. El vertedero se alzaba ante ellos, con su silueta irregular iluminada tenuemente por la luna. Bruno aminoró el paso, con el pelo erizado al acercarse a la furgoneta oxidada. Era inconfundible. El olor a miedo se mezclaba con el aroma familiar de Tommy, creando una mezcla de urgencia que lo impulsaba a seguir adelante. Se detuvo a pocos metros, rígido por la tensión. Por un instante, se quedó mirando la furgoneta, con las orejas erguidas y la cola tiesa. Entonces, con un gruñido profundo y retumbante, empezó a ladrar. El sonido resonó por el solar desierto, agudo e insistente. Dentro de la furgoneta, Tommy lo oyó. Al principio pensó que eran imaginaciones, un truco de su mente agotada que buscaba esperanza en la desesperación. Pero luego volvió a sonar, esta vez más fuerte. Un ladrido. Seguido de otro. Y otro. ¿Bruno?, llamó Tommy con voz ronca, apretando las manos contra las paredes metálicas. ¿Eres tú?, ladró Bruno de nuevo, con una mezcla de urgencia y triunfo. Rodeó la furgoneta, olfateando cada grieta y hendidura buscando una forma de entrar. Al no encontrar ninguna, reanudó los ladridos, decidido a alertar a cualquiera que estuviera cerca sobre la difícil situación de Tommy. Sin que Bruno lo supiera, sus esfuerzos no fueron en vano. Un agente de patrulla que patrullaba la zona oyó el alboroto y decidió investigar. El agente Martínez aparcó su patrulla a un lado de la carretera y salió con cautela, linterna en mano. «¿Qué pasa aquí?», murmuró, observando el aparcamiento en penumbra. Fue entonces cuando lo vio, un perro grande junto a una furgoneta oxidada, ladrando furiosamente. La imagen era lo suficientemente extraña como para justificar una inspección más profunda. Al acercarse el oficial Martínez, notó arañazos en el exterior de la camioneta, como si alguien o algo hubiera intentado entrar. «Iquot, hola amigo Iquot», dijo suavemente, arrodillándose para calmar al perro agitado. «Iquot, ¿qué pasa?» «Iquot». Bruno lo ignoró, sin dejar de ladrar y arañar la camioneta. Algo dentro llamó la atención del oficial. Un leve golpeteo, rítmico y desesperado. «Iquot». «¿Hola?» «Iquot», gritó el oficial Martínez, golpeando el metal con los nudillos. «Iquot, ¿hay alguien ahí dentro? Ayúdenme». «Iquot», fue la respuesta apagada. Sin dudarlo, el oficial Martínez pidió refuerzos por radio y sacó una palanca de su maletero. En cuestión de minutos llegaron refuerzos, incluyendo paramédicos preparados para lo peor. Juntos trabajaron para abrir la puerta, con movimientos rápidos y eficientes a pesar de la tensión en el aire. Finalmente, con un fuerte crujido, la puerta se abrió. Tommy parpadeó ante la repentina claridad, protegiéndose los ojos con una mano. Parecía desaliñado y asustado, pero por lo demás ileso. Los paramédicos corrieron a su lado, envolviéndolo en una manta y revisándolo. «Iquot». «Está bien, hijo Iquot», dijo el oficial Martínez con suavidad. «Estás a salvo ahora». Tommy asintió en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras el alivio lo invadía. Bruno observó desde la distancia su cola menearse lentamente mientras se daba cuenta de que su misión estaba completa. El agotamiento finalmente lo alcanzó y se dejó caer al suelo jadeando pesadamente. Su cuerpo le dolía, sus músculos gritaban en protesta, pero nada de eso importaba. Había hecho lo que se suponía que debía hacer. Mientras los oficiales subían a Tommy a una ambulancia,
Uno de ellos notó que el perro merodeaba cerca. ¿Es este tu perro, niño?, preguntó señalando a Bruno. Tommy logró esbozar una débil sonrisa. Sí, ese es Bruno. El oficial Martínez frunció el ceño ligeramente recordando los rumores que había oído sobre el viejo chucho gruñón de Willow Street. Ahora, mirando al perro cansado pero triunfante, no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Parece que le debemos un gran agradecimiento, dijo rascándole a Bruno detrás de las orejas. Bruno cerró los ojos con satisfacción, su cola golpeando contra el suelo. Al amanecer en Willow Street, el vecindario bullía con la noticia del rescate de Tommy. La noticia del heroico perro que se había negado a rendirse corrió rápidamente, llevando a las autoridades directamente al niño desaparecido. Sarah y Mark abrazaron a su hijo con fuerza, con lágrimas de alegría corriendo por sus rostros. Agradecieron a todos los involucrados, desde los policías hasta los vecinos que habían pasado horas buscando incansablemente. Pero cuando supieron del papel de Bruno en salvar a Tommy, su gratitud no tuvo límites. Gracias, le dijo Sarah al señor Henry con la voz entrecortada por la emoción. Si no fuera por Bruno, el señor Henry sonrió levemente con los ojos brillantes de orgullo. Es un buen perro, dijo simplemente. Desde ese día, Bruno se convirtió en una leyenda en Willow Street. Los mismos niños que antes lo llamaban raro o gruñón ahora lo recibían con sonrisas y golosinas. Los padres enseñaban a sus hijos la importancia de la amabilidad, recordándoles que las apariencias engañan. Y en cuanto al señor Henry, se encontró rodeado de vecinos deseosos de charlar, compartir historias y expresar su gratitud. La solitaria casa de la calle Willow ya no era solitaria, se había convertido en un símbolo de esperanza, resiliencia y del vínculo duradero entre humanos y animales. A veces, el héroe es aquel que menos esperamos. El sol de la mañana se alzaba tímidamente sobre la calle Willow, proyectando un resplandor dorado sobre tejados y entradas de coches. Era la clase de luz que prometía renovación, un nuevo comienzo tras una larga noche de inquietud. Sin embargo, para los residentes de este tranquilo barrio suburbano, el sueño había sido fugaz, si es que llegó. Los sucesos de la noche anterior persistían como una sombra inquebrantable, que coloreaba cada pensamiento y acción con una mezcla de alivio y reflexión. El rescate de Tommy había sido nada menos que milagroso. La noticia de su regreso sano y salvo se extendió rápidamente, puerta a puerta, por vecinos deseosos de compartir la historia. Para la hora del desayuno, todos sabían de la vieja furgoneta en el vertedero, del niño atrapado y del perro que se negaba a rendirse. Pero incluso los milagros dejan cicatrices visibles e invisibles, y las heridas de la noche anterior estaban lejos de sanar. Para Sarah y Mark, las horas posteriores al rescate de Tommy transcurrieron entre abrazos, lágrimas y susurros de gratitud. Su hijo estaba sentado envuelto en una manta en el sofá, bebiendo chocolate caliente como si eso pudiera ahuyentar el frío persistente del miedo. Su rostro estaba pálido pero tranquilo, con los ojos abiertos mientras relataba la terrible experiencia a cualquiera que preguntara. No podía respirar, dijo en voz baja, agarrando su taza con fuerza. Olía muy mal dentro, y seguí gritando pidiendo ayuda, pero nadie me oía. Sarah se arrodilló a su lado, apartándole un mechón de pelo de la frente. Sus manos temblaban ligeramente, delatando la tormenta que aún rugía en su interior. Estás a salvo ahora, cariño. Eso es todo lo que importa. Mark asintió, aunque su mandíbula seguía apretada, un testimonio silencioso de la ira y la culpa que luchaba por reprimir. Repasó la noche interminablemente en su mente. Las señales perdidas, las llamadas sin respuesta, los momentos en que Tommy podría haberlos necesitado más. Deberíamos haberlo estado vigilando más de cerca, murmuró en voz baja, dando vueltas por el suelo de la sala. No, respondió Sarah con firmeza, poniéndose de pie para sostener su mirada. Esto no fue tu culpa ni la mía. No podemos culparnos por algo que no pudimos controlar. Sus palabras pretendían consolar, pero sonaron huecas incluso en sus propios oídos. La culpa tiene la capacidad de arraigarse en el alma, extendiéndose hasta ahogar la razón. Afuera, el vecindario bullía de actividad. Los voluntarios que habían pasado la noche buscando regresaron a casa a descansar, con el rostro marcado por el cansancio, pero también por el alivio. Los padres abrazaron a sus hijos con más fuerza de lo habitual.
susurrándoles recordatorios para que se mantuvieran cerca y tuvieran cuidado. Los niños, percibiendo la gravedad de la situación sin comprenderla del todo, jugaban en voz baja. Su risa era contenida en comparación con el caos habitual de las mañanas en Willow Street. Y luego estaba el señor Henry. El señor Henry estaba de pie en su porche con una taza de té humeante entre sus manos curtidas. Sus ojos escudriñaban la calle, asimilando los sutiles cambios provocados por el drama de la noche. Los vecinos se quedaban un rato más en las aceras intercambiando historias, y negando con la cabeza con incredulidad. Los coches reducían la velocidad al pasar junto a su casa. Los conductores miraban con curiosidad al perro viejo que yacía pacientemente a sus pies. Bruno parecía ajeno a la atención, o quizás indiferente. Tenía la cabeza apoyada en las patas y respiraba lenta y pausadamente. Para cualquiera que no lo conociera, parecía el mismo de siempre. Tranquilo, reservado, contento de observar en lugar de participar. Pero quienes lo conocían antes de anoche, vieron algo diferente. Había una dignidad recién descubierta en su postura, un orgullo sereno que irradiaba de su cuerpo cansado. «Salvó a mi hijo», dijo Sara en voz alta durante una de esas conversaciones, con la voz cargada de emoción. Se detuvo cerca del borde de la entrada de su casa, dirigiéndose a un pequeño grupo de vecinos reunidos para hablar del rescate. Si no fuera por Bruno. El sentimiento resonó por todo el vecindario, haciéndose más fuerte con cada relato. Los niños que antes llamaban a Bruno raro o gruñón, ahora se acercaban con cautela, ofreciéndole golosinas y juguetes como ofrendas de paz. Los padres fomentaron este nuevo respeto, recordándoles a sus hijos la lección de la historia. Las apariencias engañan, y los héroes a menudo se presentan de forma inesperada. Incluso el agente Martínez, que inicialmente había descartado a Bruno como un simple perro callejero más, reflexionó sobre el encuentro. Mientras escribía su informe más tarde ese día, incluyó una nota sobre el papel crucial del perro en la localización de Tommy. Sin él, escribió, quizá no hubiéramos encontrado al niño a tiempo. A media mañana, el vertedero se había convertido en un punto focal de interés. Residentes curiosos se aventuraron al terreno abandonado, atraídos por una fascinación morbosa y el deseo de comprender cómo semejante tragedia pudo desarrollarse tan cerca de casa. La furgoneta se alzaba amenazadora en el centro del claro, con su oxidada carrocería iluminada por la luz del sol. La cinta policial la rodeaba ondeando suavemente con la brisa. Los agentes peinaron la zona en busca de pistas que documentaran la escena con meticulosa precisión. «Es un milagro que haya sobrevivido», comentó la agente Ramírez, agachada junto al vehículo. Pasó los dedos por los bordes dentados de la puerta derrumbada, notando la fuerza necesaria para abrirla. A su lado la agente Martínez asintió con gravedad. «Los niños no deberían estar jugando por aquí de todos modos. Alguien tiene que limpiar este lugar». De hecho, el vertedero era un peligro inminente. Montones de escombros cubrían el terreno, creando obstáculos traicioneros para cualquiera que se aventurara. Demasiado lejos del camino habitual. Neumáticos, muebles rotos y trozos de metal yacían dispersos al azar, sus bordes afilados brillaban amenazadoramente a la luz del día. Los grafitis cubrían las paredes de los almacenes cercanos, lo que aumentaba la sensación de abandono y decadencia. Mientras los agentes trabajaban, un pequeño grupo se reunió más allá de la cinta perimetral. Entre ellos estaba Tommy acompañado de sus padres y algunos vecinos curiosos. A pesar del calor del sol, Sara apretaba con fuerza la mano de su hijo, reacia a perderlo de vista. «¿Y Quot, ahí es donde estabas? ¿Y Quot?», preguntó suavemente señalando hacia la camioneta. Tommy asintió con expresión sombría. «¿Y Quot? Sí. No quise ir allí. Solo estaba corriendo tras mi pelota y Quot». Mark le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «¿Y Quot? Está bien, amigo. Ya estás a salvo. ¿Y Quot?». La agente Ramírez se acercó a la familia con un comportamiento profesional pero compasivo. «¿Y Quot? Nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder», «Y Quot», prometió. «La ciudad enviará a alguien a limpiar el vertedero y aumentaremos las patrullas en la zona». Sara le dio las gracias sinceramente, aunque sus ojos delataban un atisbo de duda. Hacer promesas era fácil, cumplirlas era harina de otro costal. De vuelta en Willow Street,
La vida empezó a recuperar algo de normalidad. Los niños volvieron al parque, con sus risas resonando de nuevo en el aire. Los padres reanudaron sus rutinas, aunque más atentos a su entorno. ¿Y Bruno? Bruno se convirtió en una celebridad local. Todas las tardes, un flujo constante de visitantes llegaba a casa del señor Henry con regalos, golosinas, juguetes y sinceros agradecimientos. El anciano los recibía amablemente, aunque su comportamiento permanecía inalterado. Para él, el heroísmo de Bruno era simplemente una extensión de la lealtad y el amor que el perro le había demostrado durante años. Siempre ha sido especial, dijo modestamente el señor Henry durante una de esas visitas. Me alegra que otros también empiecen a verlo. Los niños acudieron en masa a la puerta gritando el nombre de Bruno y riendo mientras él movía la cola perezosamente en respuesta. Algunos se atrevieron a acariciarlo, maravillados por la suavidad de su pelaje y la calidez de sus ojos. Otros se quedaron atrás, contentos de admirarlo desde lejos. No da miedo en absoluto, comentó una niña tímidamente, agarrando un peluche que le había traído de regalo. No da miedo, asintió su madre, sonriendo con cariño. Incluso los adultos que antes consideraban a Bruno una simple molestia, sintieron cariño por él. Se detuvieron a charlar con el señor Henry, compartiendo historias de sus propias mascotas y expresando admiración por el vínculo entre el hombre y el perro. Es un buen chico, dijo la señora Peterson con aprobación, rascándole a Bruno detrás de las orejas, un verdadero héroe. Bruno aceptó el elogio con su característica humildad, golpeando suavemente la cola contra el suelo del porche. Si comprendió la magnitud de lo que había hecho, no lo demostró. Para él simplemente había sido su deber, una tarea nacida del instinto y la devoción. A medida que los días se convertían en semanas, el vecindario experimentó una sutil transformación. Las conversaciones pasaron de ser chismes y charlas triviales a discusiones sobre seguridad, responsabilidad y compasión. Los padres organizaron reuniones para abordar las preocupaciones sobre el vertedero y otros peligros potenciales. Los niños aprendieron valiosas lecciones sobre cómo ser conscientes de su entorno y respetar los límites. En el centro de todo estaba Bruno. Su presencia era un recordatorio constante del poder de la bondad, y la importancia de ver más allá de las impresiones superficiales. Quienes antes lo habían juzgado injustamente ahora lo veían como un símbolo de esperanza y resiliencia. Incluso Tommy, a quien había salvado la vida, desarrolló un profundo cariño por el perro. Todas las tardes visitaba la casa del señor Henry y le llevaba bocadillos y juguetes para compartir. A veces se sentaban juntos en el porche hablando del fútbol escolar y otras aventuras. Otras veces simplemente disfrutaban de la compañía mutua, encontrando consuelo en la tranquila compañía que solo los animales pueden ofrecer. «Eres mi héroe, Bruno», declaró Tommy una tarde soleada, abrazando al perro por el cuello. Bruno le lamió la cara con cariño, provocando una carcajada del niño. Cerca de allí, el señor Henry observaba la escena con una sonrisa amable. Sus ojos brillaban de orgullo no solo por Bruno, sino por todo el vecindario. Al salvar a Tommy, Bruno había hecho más que rescatar a un solo niño. Había unido a una comunidad, superando brechas y fomentando conexiones que de otro modo habrían permanecido latentes. A veces, el héroe es el que menos esperamos. Y a veces, los mayores actos de valentía no surgen de grandes gestos, sino de una devoción silenciosa e inquebrantable. Los días posteriores al rescate de Tommy trajeron una sensación de calma a Willow Street, pero era la clase de calma que sigue a una tormenta, frágil y con un toque de inquietud. La vida reanudó su ritmo, pero bajo la superficie se producían cambios sutiles. Las conversaciones tenían un matiz de reflexión, la risa parecía un poco más suave, e incluso el aire se sentía más pesado, como si el propio vecindario estuviera procesando lo sucedido. Para el señor Henry, la vida no había cambiado mucho, o eso parecía desde fuera. Todavía se levantaba temprano cada mañana, preparaba su té, y cuidaba el pequeño huerto de su patio trasero. Pero ahora había algo diferente en él. Quizás una ligereza en su paso, o una calidez en su mirada al saludar a los transeúntes. Durante años había vivido tranquilo y contento en su soledad, pero ahora se sentía atraído por la comunidad de maneras que nunca imaginó. Bruno también había experimentado una transformación, no física, pues la edad ya lo había marcado, sino emocional. El perro, antes ignorado, ahora disfrutaba del cariño de los vecinos,
que finalmente lo apreciaban. Los niños llamaban a diario a la puerta del señor Henry, deseosos de compartir bocadillos, o simplemente sentarse cerca del perro al que ahora llamaban héroe. Los adultos se acercaban con más frecuencia, ofreciendo sonrisas amistosas y sinceros agradecimientos. Sin embargo, a pesar de la nueva atención, Bruno se mantuvo fiel a sí mismo. No buscaba elogios ni validación, en cambio los aceptaba con gracia, como si comprendiera que esto, simplemente era parte de su rol. Su lealtad al señor Henry nunca flaqueó, ni tampoco su silenciosa vigilancia sobre el mundo más allá de su cerca. Y entonces, una noche, esa vigilancia se reavivó. Comenzó sutilmente con un movimiento de orejas de Bruno, una ligera inclinación de cabeza, mientras escuchaba atentamente los sonidos que solo él podía oír. El sol se había ocultado en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la calle Willow. El barrio se acomodaba a su rutina nocturna, familias reunidas alrededor de las mesas, los televisores zumbaban suavemente en las salas de estar, y el tenue canto de los grillos llenaba el aire fresco. El señor Henry estaba sentado en su porche leyendo un libro a la tenue luz de una linterna. Bruno yacía a sus pies, respirando lenta y pausadamente. Todo parecía tranquilo. Hasta que dejó de estarlo. Bruno levantó la cabeza de repente. Su cuerpo se tensó como si un hilo invisible se hubiera tensado en su interior. Su nariz se crispó, captando aromas que traía la brisa. Sus orejas giraron hacia la verja, alerta y concentrado. «¿Y Quot? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Y Quot?», preguntó el señor Henry, cerrando el libro e inclinándose ligeramente hacia adelante. Bruno no respondió de inmediato. En cambio, se puso de pie lentamente, con movimientos pausados a pesar de la rigidez en sus articulaciones. Su cola permaneció quieta, con los ojos fijos en la verja, como si intentara ver a través de ella. ¿Algo va mal?, el señor Henry presionó su voz con un tinte de preocupación. Bruno dejó escapar un gemido bajo, caminando de un lado a otro cerca de la puerta. Era un sonido diferente a cualquier otro que el señor Henry le hubiera oído antes. No exactamente un gruñido, ni exactamente un ladrido, sino algo intermedio. Fuera lo que fuese, le provocó un escalofrío en la espalda al anciano. ¿Quieres salir?, preguntó el señor Henry levantándose con cautela. Bruno se giró para mirarlo, sus profundos ojos marrones llenos de urgencia. Ladró una vez, agudo e insistente, antes de volver su mirada a la puerta. Está bien, murmuró el señor Henry mientras bajaba los escalones del porche. Veamos qué te tiene tan alterado. Abrió la puerta y Bruno entró corriendo sin dudarlo. El perro viejo se movió con sorprendente velocidad, sus patas pisando silenciosamente sobre el pavimento y la hierba por igual. Siguió un rastro invisible a los ojos humanos, guiado por instintos afinados durante años de compañía y protección. Cada paso lo alejaba más de la seguridad de su hogar, adentrándose en el laberinto de calles y callejones que conformaban Willow Street. Tras él, el señor Henry vaciló al borde de su entrada, observando cómo Bruno desaparecía en el crepúsculo. ¿A dónde vas?, gritó tras el perro, aunque sabía que no debía esperar una respuesta. Una punzada de preocupación le invadió el pecho. Bruno siempre había sido confiable. Sus acciones estaban motivadas por un propósito más que por un impulso. Si huía así, significaba que algo importante estaba sucediendo. ¿Pero qué? El señor Henry miró hacia atrás, a su casa, dividido entre quedarse quieto o seguir a su perro. Años de soledad le habían enseñado a evitar riesgos innecesarios, pero algo en el comportamiento de Bruno lo impulsó a actuar. Con un suspiro, cogió una linterna del porche y salió tras el perro. Mientras Bruno recorría las sinuosas calles, sus sentidos seguían guiándolo. El rastro de olor lo condujo por lugares conocidos. El parque infantil donde los niños reían durante el día. La tienda de la esquina donde los vecinos intercambiaban bromas. Los estrechos callejones donde merodeaban gatos callejeros. Y luego giraba bruscamente hacia el límite industrial del barrio. Allí las casas dieron paso a almacenes y solares vacíos. Sus estructuras esqueléticas se recortaban amenazantes contra el cielo nocturno. El vertedero se alzaba imponente ante él, con su silueta irregular iluminada tenuemente por la luna. Bruno aminoró el paso al acercarse, con el pelo erizado al ver la furgoneta oxidada. Los recuerdos de la semana anterior lo invadieron, los ladridos frenéticos, los golpes desesperados en el interior, la abrumadora sensación de urgencia que lo había impulsado a actuar.
Pero esa noche la furgoneta estaba en silencio. Bruno se detuvo, olfateando el aire con cautela. Algo era diferente. El rastro de olor no conducía a la furgoneta sino más allá, a los recovecos más oscuros del vertedero. Dudó un momento, sus instintos en conflicto con la cautela. Luego, con un gruñido decidido, siguió adelante. Mientras tanto, el señor Henry luchaba por seguirle el ritmo. La edad lo había frenado considerablemente, y el terreno irregular dificultaba la navegación. El haz de luz de su linterna danzaba erráticamente sobre el pavimento agrietado y los montones de escombros, iluminando destellos de la silueta de Bruno mientras el perro corría hacia adelante. «Iquot, Bruno Iquot», gritó su voz resonando débilmente en el estacionamiento desierto. «Iquot, vuelve aquí, Iquot». Pero Bruno no se detuvo. La frustración se mezcló con el miedo mientras el señor Henry se esforzaba más, respirando entrecortadamente. «Iquot, ¿qué te pasa?» «Iquot», murmuró en voz baja. Dobló una esquina y vio a Bruno de pie cerca del borde del vertedero, con el cuerpo rígido por la tensión. El perro ladró con fuerza, atrayendo la atención del señor Henry, hacia una figura acurrucada cerca. Era una niña. Una niña de no más de 6 o 7 años temblaba sentada entre los escombros, con los brazos firmemente apretados alrededor de las rodillas. Tenía la cara manchada de tierra y lágrimas, la ropa rasgada y despeinada. Levantó la vista al oír el ladrido de Bruno. Sus ojos abiertos como platos se llenaron de terror. «Está bien», dijo el señor Henry bajando rápidamente su linterna para evitar sobresaltarla más. «No vamos a hacerte daño». La niña no respondió, su mirada se movía con cautela entre las dos figuras que se acercaban. Bruno, sin embargo, no perdió el tiempo. Caminó suavemente hacia ella, moviendo la cola lentamente mientras olía su mano. Después de un momento de vacilación, ella extendió la mano tímidamente, dejándolo acariciar sus dedos. «No te hará daño», el señor Henry la tranquilizó arrodillándose cuidadosamente a su lado. «Es un buen perro». La niña asintió en silencio. Su agarre en el pelaje de Bruno se apretó ligeramente. «¿Vives por aquí?», preguntó el señor Henry en voz baja. Ella negó con la cabeza. Sus labios temblaban mientras intentaba hablar. «Yo... me perdí». «¿Perdido?», repitió el señor Henry mirando a su alrededor al paisaje desolado. «¿Cómo terminaste aquí?». «Estaba jugando al escondite», susurró, su voz apenas audible. «Corrí demasiado lejos». La comprensión amaneció en el rostro del señor Henry. El juego del escondite, un juego inocente, se volvió peligroso. ¿Cuántas veces había visto a niños corriendo por estas calles, ajenos a los riesgos que acechaban más allá de sus refugios? «Te llevaremos a casa», prometió, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Bruno ladró de nuevo como para enfatizar el punto. Para cuando el oficial Martínez llegó, alertado por una llamada del señor Henry, la niña estaba sentada a salvo en el asiento trasero del auto del señor Henry, envuelta en una manta y bebiendo agua. Sus padres, frenéticos por la preocupación, pronto se unieron a ellos, llenándola de abrazos y lágrimas de alivio. «La salvaste», dijo la madre de la niña, agarrando con fuerza la mano del señor Henry. «Gracias». «No fui yo», respondió el señor Henry con modestia señalando a Bruno. «Era él». El oficial Martínez asintió con aprobación. «Parece que tenemos otro héroe entre manos». Bruno meneó la cola perezosamente, aparentemente imperturbable por la atención. Mientras la familia se alejaba, prometiendo visitarla pronto, el señor Henry se giró hacia Bruno con una sonrisa cansada. «Lo has vuelto a hacer, ¿verdad?», murmuró, rascándole al perro detrás de las orejas. Bruno se inclinó ante el roce, cerrando los ojos con satisfacción. En Willow Street, la historia de la niña perdida se extendió rápidamente, añadiendo otra capa a la leyenda de Bruno. Los vecinos se maravillaban de su capacidad para percibir el peligro y de su inquebrantable dedicación a proteger a los necesitados. «No es solo un perro», declaró la señora Peterson durante una de esas conversaciones. «Es un ángel guardián». Otros asintieron, mostrando su admiración. Incluso Tommy, que le había cogido un cariño especial a Bruno, no pudo evitar sentir asombro. «Eres increíble, Bruno», dijo una tarde, lanzando una pelota para que el perro la recogiera.
Me salvaste y ahora has salvado a alguien más. Eres como un superhéroe. Bruno recuperó la pelota y la dejó caer a los pies de Tommy, golpeando suavemente el suelo con la cola. Al salvar a otros, Bruno se había convertido en algo más que una mascota o un compañero. Se había convertido en un símbolo de esperanza, resiliencia y amor incondicional. A veces, los héroes más grandes son los que menos esperamos. Y a veces sus actos de valentía nos recuerdan el poder de la conexión, la compasión y la confianza. El aire de la tarde era fresco y aún impregnaba el tenue aroma a tierra húmeda y hierba recién cortada. En Willow Street, el mundo parecía detenerse en una silenciosa reflexión, como si contuviera la respiración tras el torbellino de acontecimientos que se habían desatado en las últimas semanas. Sin embargo, para Bruno, el anciano labrador mestizo, no había tiempo para el descanso. Sus instintos se habían despertado una vez más, impulsándolo inexorablemente hacia un propósito que no podía ignorar. El señor Henry se quedó de pie al borde de su entrada viendo cómo Bruno desaparecía en la penumbra. El corazón del anciano dolía con una mezcla de orgullo y preocupación. Había visto esta determinación en su perro, antes que la misma determinación inquebrantable que había llevado a Bruno al rescate de Tommy y más tarde al de la niña perdida. Pero cada vez que Bruno huía, se sentía como una apuesta, un salto de fe, de que el perro regresaría sano y salvo, tras haber cumplido la misión que lo llamaba. «Ten cuidado, muchacho», susurró el señor Henry en la creciente oscuridad, aunque sabía que Bruno ya estaba lejos, fuera del alcance del oído. Bruno movió con determinación su nariz cerca del suelo mientras seguía el más leve rastro de olor. Para un forastero el rastro podría haber parecido invisible, un mero susurro arrastrado por el viento, pero para Bruno era tan claro como un faro. Cada paso lo alejaba más de la comodidad familiar del hogar, adentrándose en el laberinto de calles y callejones que bordeaban Willow Street. Su cuerpo protestaba con cada movimiento. La edad le había endurecido las articulaciones y la artritis convertía cada zancada en una prueba de resistencia. Sin embargo, nada de eso importaba ahora. Algo o alguien estaba en apuros y la lealtad de Bruno lo exigía todo. El rastro de olor lo alejó del patio de recreo, pasando por hileras de casas tranquilas donde las familias se reunían alrededor de las mesas, con sus risas derramándose por las ventanas abiertas. Bordeaba el límite del barrio desviándose hacia la zona industrial, donde los almacenes se alzaban como gigantes silenciosos contra el cielo nocturno. Allí, el aire olía diferente, agudo y metálico, con el acre olor a óxido y descomposición. Bruno aminoró el paso al acercarse de nuevo al vertedero. La silueta irregular de la camioneta oxidada se alzaba amenazadora en la distancia. Su sombra se extendía sobre el pavimento agrietado. Los recuerdos del rescate de Tommy lo invadieron, los ladridos frenéticos, los golpes desesperados en su interior, la abrumadora sensación de urgencia que lo había impulsado a actuar, pero esa noche, la camioneta no era la fuente de su inquietud. En cambio, el rastro de olor viró bruscamente a la izquierda, conduciendo hacia un estrecho callejón entre dos almacenes en ruinas. Bruno dudó un momento, aguzando las orejas para captar cualquier sonido inusual. Un ruido lejano resonó en la oscuridad, seguido de un suave gemido. Fue suficiente. Con renovada determinación, Bruno siguió adelante, sus patas crujiendo suavemente sobre la grava y los escombros. Mientras tanto, de vuelta en Willow Street, el señor Henry luchaba con la decisión de seguirlo. Una parte de él quería quedarse quieto, confiando en que Bruno se encargaría de lo que le deparara el futuro. Después de todo, el perro había demostrado su capacidad una y otra vez. Pero otra parte, la parte que había criado a Bruno de un cachorro desaliñado al fiel compañero que era hoy, no podía quitarse de encima la persistente sensación de que algo andaba mal. Agarrando su linterna y una chaqueta ligera, el señor Henry salió tras su perro. El viaje fue más duro de lo que esperaba. Años de soledad y poca actividad física le habían pasado factura, dejándolo sin aliento tras solo unas pocas manzanas. Aún así siguió adelante impulsado por una mezcla de preocupación por Bruno y curiosidad por lo que había llevado al perro tan lejos de casa. A medida que se acercaba al límite industrial del barrio, el reconfortante bullicio de la vida suburbana se desvanecía en un silencio inquietante. Los únicos sonidos eran el crujido ocasional del metal al moverse con la brisa y el lejano rumor del tráfico en las autopistas cercanas.
Las sombras se extendían anormalmente largas, distorsionando las formas de la maquinaria abandonada y montones de chatarra desechada. «¡Iquot! Bruno, Iquot», gritó el señor Henry con voz ligeramente temblorosa. «Iquot, ¿dónde estás? Iquot». El haz de luz de su linterna recorrió el desolado paisaje, iluminando destellos de la silueta de Bruno, mientras el perro corría hacia adelante. Finalmente lo vio cerca de la entrada del callejón, su cuerpo rígido por la tensión. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó el señor Henry mientras alcanzaba al perro. Bruno ladró con fuerza, atrayendo la atención de su amo hacia una figura acurrucada en las sombras. Era un niño de no más de 10 años, sentado desplomado contra la pared del almacén. Su rostro estaba pálido, su ropa rasgada y sucia. La sangre goteaba de un corte en su frente y su respiración era entrecortada. «Oh, Dios mío», murmuró el señor Henry corriendo al lado del niño. El niño se movió débilmente, sus ojos se abrieron de par en par. «Ayuda», graznó, su voz apenas audible. «Está bien, hijo», dijo el señor Henry colocando suavemente una mano tranquilizadora sobre el hombro del niño. «Estamos aquí para ayudar». Bruno estaba cerca, su cola meneando lentamente como si dijera «te lo dije». El nombre del niño era Ethan, como supieron más tarde. Había estado jugando con amigos cerca de la zona industrial cuando tropezó y cayó golpeándose la cabeza con un trozo de chatarra. Aturdido y desorientado, se había adentrado en el callejón sin poder encontrar el camino de regreso. Para cuando Bruno lo localizó, Ethan llevaba horas inconsciente, su estado empeoraba minuto a minuto. El señor Henry actuó con rapidez, usando su chaqueta para aplicar presión sobre la herida en la frente de Ethan mientras llamaba a los servicios de emergencia. Bruno se mantuvo cerca, ofreciendo un extraño tipo de consuelo tanto al niño herido como a su preocupado amo. Cuando llegaron los paramédicos, elogiaron la rapidez de pensamiento del señor Henry y los agudos instintos de Bruno. «Si no fuera por su perro, quizá no lo hubiéramos encontrado a tiempo», dijo uno de los médicos mientras subían a Ethan a una camilla. «Tiene un don para encontrar gente», respondió el señor Henry modestamente, rascando a Bruno detrás de las orejas. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, las sirenas aullaban suavemente en la noche, el señor Henry se giró hacia Bruno con una sonrisa cansada. «Lo has vuelto a hacer, ¿verdad?», murmuró. Bruno meneó la cola perezosamente, aparentemente imperturbable ante el caos que lo rodeaba. De vuelta en Willow Street, la noticia del rescate de Ethan se extendió rápidamente, consolidando aún más el estatus de Bruno como héroe local. Los vecinos se maravillaron de su capacidad para percibir el peligro y su inquebrantable dedicación a proteger a los necesitados. «No es solo un perro», declaró la señora Peterson durante una de esas conversaciones. «Es un ángel guardián». Otros asintieron con la cabeza, mostrando su admiración. Incluso Tommy, que le había tomado un cariño especial a Bruno, no pudo evitar sentir asombro. «Eres increíble, Bruno», dijo una tarde mientras lanzaba una pelota para que el perro la recogiera. «Me salvaste y ahora has salvado a alguien más. Eres como un superhéroe». Bruno recuperó la pelota y la dejó caer a los pies de Tommy, golpeando suavemente el suelo con la cola. Al salvar a otros, Bruno se había convertido en algo más que una mascota o un compañero. Se había convertido en un símbolo de esperanza, resiliencia y amor incondicional. A veces, los héroes más grandes son los que menos esperamos. Y a veces, sus actos de valentía nos recuerdan el poder de la conexión, la compasión y la confianza. La noche era implacable, su oscuridad se extendía interminable por Willow Street y los barrios circundantes. Las sombras se deslizaban por los bordes de callejones y solares abandonados, absorbiendo el tenue resplandor de las farolas lejanas. El aire cargaba una quietud inquietante, interrumpida solo por el ocasional susurro de las hojas, o el zumbido distante del tráfico en autopistas lejanas de este tranquilo rincón de las afueras. Sin embargo, en medio del silencio había movimiento, un paso decidido que desafiaba el peso de la edad y la fatiga. El viaje de Bruno lo había llevado más lejos que nunca. Su cuerpo se esforzaba al máximo en busca de algo que aún no podía ver, pero que comprendía instintivamente. Le dolían las patas a cada paso y sus músculos gritaban en protesta mientras recorría el terreno irregular de la zona industrial.
Pero nada de eso importaba ahora. Algo o alguien lo llamaba, tirando de lo más profundo de su ser con una urgencia que no podía ignorar. Detrás de él, el señor Henry luchaba por mantener la luz de su linterna que bailaba erráticamente sobre el pavimento agrietado y los montones de escombros. La respiración del anciano salía entrecortada, con las piernas temblorosas por el esfuerzo. Siempre había sabido que Bruno era especial, pero esa noche, la determinación del perro parecía casi de otro mundo. «Bruno», gritó el señor Henry de nuevo, con la voz ronca por el cansancio. «Espérame». Pero Bruno no se detuvo. Su concentración era singular e inquebrantable. Se movía como una sombra en la oscuridad, atraído inexorablemente hacia la fuente de la señal de socorro que solo él podía percibir. El rastro de olor lo condujo a las profundidades del laberinto de almacenes, donde imponentes estructuras se alzaban amenazantes contra el cielo nocturno. Allí el mundo se sentía diferente, frío y vacío, como si la vida misma hubiera sido drenada. El aire olía acre y metálico, con un fuerte toque a óxido y aceite. Charcos de agua estancada reflejaban la pálida luz de la luna, sus superficies ondulaban levemente con la brisa. Bruno aminoró el paso, al acercarse a un estrecho pasadizo entre dos edificios en ruinas. El olor se intensificaba allí, mezclándose con el inconfundible olor a miedo. Sus orejas se inclinaron hacia adelante captando el más leve sonido, un gemido apenas audible bajo el silencio opresivo. Se detuvo, rígido por la tensión. Luego, con un gruñido profundo y retumbante se adentró en las sombras. Dentro del pasadizo, la escena se desplegó ante él como un cuadro lúgubre. Un niño yacía despatarrado en el suelo, con la ropa rasgada y manchada de tierra. La sangre goteaba de un corte en su frente, enredándole el cabello, y manchando su rostro. Su respiración era superficial, su piel pálida y húmeda. Bruno se acercó con cautela, olfateando suavemente la mano del niño. El niño se movió débilmente, sus párpados se abrieron. «¡Ayuda!», susurró el niño, con voz temblorosa de dolor y miedo. Bruno ladró con fuerza. El sonido resonó en el estrecho espacio como un llamado de atención. Era un ladrido diferente a cualquier otro que hubiera emitido antes, fuerte, insistente y lleno de urgencia. Momentos después, el señor Henry apareció en la entrada del pasadizo, con el haz de su linterna cortando la oscuridad. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó apresurándose hacia el perro. Bruno permaneció de pie junto al niño herido de manera protectora, moviendo la cola lentamente como si dijera: «Aquí. Por eso estamos aquí». «Oh, Dios mío», murmuró el señor Henry, dejándose caer de rodillas junto al niño. «¿Estás bien, hijo? ¿Puedes oírme?». El niño asintió débilmente, con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo me caí». «Está bien», lo tranquilizó el señor Henry, colocando una mano reconfortante en el hombro del niño. «Te conseguiremos ayuda». Usando su chaqueta aplicó presión sobre la herida en la frente del niño tratando de detener el flujo de sangre. «Aguanta, hijo», dijo en voz baja. «Solo aguanta». Bruno permaneció cerca. Su presencia ofrecía un extraño tipo de consuelo. Su mirada firme pareció anclarse tanto al señor Henry como al niño, aterrizándolos en el caos del momento. Mientras esperaban que llegara la ayuda, la enormidad de lo que había sucedido comenzó a asimilarse. Bruno lo había hecho de nuevo. Siguió un hilo invisible de intuición para salvar a alguien que de otro modo podría haberse perdido para siempre. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, trabajaron rápidamente para estabilizar al niño, lo subieron a una camilla, y lo prepararon para su traslado al hospital. Una de las paramédicas se volvió hacia el señor Henry con una expresión llena de gratitud. «Le salvaste la vida», dijo, señalando a Bruno. «Si tu perro no lo hubiera encontrado», no terminó la frase, pero la implicación flotaba en el aire. «Tiene un don para estas cosas», respondió el señor Henry con modestia, rascando a Bruno detrás de las orejas. Bruno meneó la cola perezosamente, aparentemente imperturbable ante la atención. En Willow Street, la historia del rescate de Ethan corrió como la pólvora. Los vecinos se reunieron en pequeños grupos, maravillados por la asombrosa capacidad de Bruno para percibir el peligro y actuar con decisión. Los niños que antes le temían, ahora lo miraban con admiración, llevándole golosinas y juguetes como muestra de gratitud.
Los adultos hablaban de él con reverencia. Sus voces estaban teñidas de admiración y respeto. «No es solo un perro», declaró la señora Peterson durante una de esas conversaciones. «Es un ángel guardián». Otros asintieron con la cabeza, con los ojos brillantes de emoción. Incluso Tommy, que le había cogido un cariño especial a Bruno, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo cada vez que veía al perro envejecido. «Eres increíble, Bruno», dijo una tarde mientras lanzaba una pelota para que el perro la recogiera. «Has salvado a tanta gente, eres como un superhéroe». Bruno recuperó la pelota y la dejó caer a los pies de Tommy, golpeando suavemente el suelo con la cola. Al salvar a otros, Bruno se había convertido en algo más que una mascota o un compañero. Se había convertido en un símbolo de esperanza, resiliencia y amor incondicional. A veces, los héroes más grandes son los que menos esperamos. Y a veces, sus actos de valentía nos recuerdan el poder de la conexión, la compasión y la confianza. La ambulancia se alejó a toda velocidad, con la sirena aullando suavemente en la noche, llevando a Ethan al hospital, donde los médicos atenderían sus heridas, y se asegurarían de que se recuperara por completo. Tras ella, el vertedero volvió a quedar en silencio. El caos del rescate se desvaneció como sombras que se retiran antes del amanecer. Pero para el señor Henry y Bruno, los sucesos de la noche persistieron como un vívido recordatorio de la fragilidad de la vida y el profundo impacto que un acto de bondad podía tener. El señor Henry se quedó de pie al final del callejón observando cómo las luces rojas y azules desaparecían en una esquina distante. El haz de luz de su linterna parpadeaba débilmente, con las pilas agotadas por las horas de uso. Se giró hacia Bruno, que estaba sentado pacientemente a su lado, respirando lenta y regularmente a pesar del esfuerzo del largo viaje. «Lo hiciste bien esta noche, muchacho», dijo el señor Henry en voz baja, arrodillándose para rascarle detrás de las orejas al perro. «Muy bien». Bruno se inclinó ante el toque, moviendo la cola suavemente. No había arrogancia en su comportamiento, ni orgullo ni expectativa. Simplemente había hecho lo que le salía naturalmente, lo que años de lealtad e instinto le habían enseñado a hacer. Sin embargo, en esa sencillez yacía una profundidad de carácter que dejó incluso al señor Henry humilde. Cuando comenzaron el camino de regreso a casa, el vecindario parecía más tranquilo que antes, casi reverente tras el drama. Las farolas proyectaban destellos de luz dorada sobre las aceras vacías, su brillo suavizado por el fresco aire nocturno. Los grillos cantaban rítmicamente, llenando el silencio con su canto relajante. Era un marcado contraste con la tensión y la urgencia de antes, un suave recordatorio de que la vida sigue adelante incluso después de los momentos de crisis. Al llegar a Willow Street, la casa de la esquina se sentía más cálida, como si sus paredes hubieran absorbido la gratitud de aquellos cuyas vidas Bruno había tocado. El señor Henry abrió la puerta y entró, seguido de cerca por Bruno. El porche crujió suavemente bajo su peso mientras se acomodaban en sus sitios habituales. El anciano en su mecedora, el perro tendido a sus pies. Durante un rato nadie se movió ni habló. El silencio entre ellos no era incómodo, sino más bien estaba lleno de una comprensión tácita. Años de compañerismo habían forjado un vínculo que trascendía las palabras, permitiéndoles compartir pensamientos y emociones sin pronunciar una sola sílaba. Finalmente, el señor Henry rompió el silencio. «Siempre supe que eras especial, Bruno», murmuró con la voz teñida de emoción. «Pero no creo haber comprendido realmente lo especial que era hasta ahora». Bruno levantó la cabeza ligeramente y sus profundos ojos marrones se encontraron con la mirada del señor Henry. Por un momento pareció como si el perro intentara transmitir algo. Tal vez consuelo, tal vez gratitud, o tal vez solo un reconocimiento de la conexión que compartían. «No eres solo mi perro», señor Henry continuó con la voz ligeramente quebrada. «Eres mi amigo. Mi familia». Bruno apoyó la cabeza en sus patas, su cola golpeando suavemente contra el suelo de madera. Por la mañana, la historia del rescate de Ethan se había extendido por todo el vecindario, llevada de puerta en puerta, por voces ansiosas y compartida durante las tazas de café y las mesas de desayuno. Los padres abrazaron a sus hijos con más fuerza de lo habitual, susurrándoles recordatorios para que se mantuvieran a salvo y evitaran alejarse demasiado.
Los niños escucharon con los ojos abiertos, imaginando vívidas imágenes de Bruno como una figura heroica similar a los personajes de sus libros y películas favoritos. ¿Lo oíste?, preguntó la señora Peterson con entusiasmo durante un encuentro casual con la madre de Sarah Tommy. Ese maravilloso perro salvó a otro niño anoche. Sarah asintió. Su expresión se suavizó al recordar el papel que Bruno había desempeñado al rescatar a su propio hijo. Es increíble, dijo con cariño. Le debemos muchísimo. Otros compartieron sentimientos similares, y su admiración por Bruno crecía con cada relato. Es como un ángel de la guarda, comentó alguien. Durante una conversación informal frente a la tienda de la esquina. Un verdadero héroe, asintió otro, asintiendo con énfasis. Incluso el oficial Martínez, que inicialmente había descartado a Bruno como un simple perro callejero, reflexionó sobre el encuentro. Mientras escribía su informe más tarde ese mismo día, incluyó una nota sobre el papel fundamental del perro en la localización de Ethan. Sin él, escribió, quizás no hubiéramos encontrado al niño a tiempo. Esa tarde, un flujo constante de visitantes se dirigió a la casa del señor Henry, con regalos, golosinas, juguetes y sinceras gracias. Los niños llamaban a la puerta, gritando el nombre de Bruno y riendo, mientras él movía la cola perezosamente en respuesta. Los adultos se acercaban para expresar su gratitud, compartiendo historias de sus propias mascotas, y maravillándose del vínculo entre el hombre y el perro. Es un buen chico, dijo la señora Peterson con aprobación, rascándole a Bruno detrás de las orejas. Un verdadero héroe. Bruno aceptó el elogio con su humildad característica, golpeando suavemente la cola contra el suelo del porche. Si comprendió la magnitud de lo que había hecho, no dio señales externas. Para él, simplemente había sido su deber, una tarea nacida del instinto y la devoción. Sin embargo, para quienes habían presenciado sus acciones, Bruno representaba algo más grande. Era un símbolo de esperanza, resiliencia y amor incondicional. Tommy lo visitaba a diario trayendo bocadillos y juguetes para compartir con su nuevo héroe. A veces se sentaban juntos en el porche hablando del fútbol escolar y otras aventuras. Otras veces simplemente disfrutaban de la compañía mutua encontrando consuelo en la tranquila compañía que solo los animales pueden ofrecer. «Eres increíble, Bruno», declaró Tommy una tarde soleada lanzando una pelota para que el perro la recogiera. «Has salvado a tanta gente, eres como un superhéroe». Bruno recuperó la pelota y la dejó caer a los pies de Tommy, moviendo la cola perezosamente. Al salvar a otros, Bruno se había convertido en algo más que una mascota o un compañero. Se había convertido en parte de la memoria colectiva de la comunidad, un testimonio viviente del poder de la lealtad, la compasión y la confianza. A veces, los héroes más grandes son aquellos que menos esperamos. Y a veces, sus actos de valentía nos recuerdan la importancia de mirar más allá de las apariencias y reconocer el valor de quienes, aunque parezcan comunes, poseen corazones extraordinarios. Los días posteriores al rescate de Ethan, trajeron una sensación de renovación a Willow Street, como si el vecindario mismo hubiera renacido. El aire parecía más ligero, la risa de los niños más alegre, e incluso el buzón oxidado de la casa del señor Henry, parecía menos cansado, como si también sintiera el cambio de energía. Bruno, el viejo labrador mestizo, que antes había sido considerado raro, o gruñón, ahora era la comidilla del pueblo, una figura tan venerada, que su nombre tenía el mismo peso que el de cualquier celebridad local. Todas las mañanas, sin falta, llegaban visitantes a la puerta del señor Henry con regalos para Bruno. Los niños llegaban con juguetes que ya no les quedaban, pero estaban ansiosos por compartir. Con rostros radiantes de admiración, los adultos trajeron golosinas, galletas caseras, huesos masticables, e incluso bocadillos gourmet de tiendas especializadas para mascotas. Todo acompañado de sinceros agradecimientos. Algunos simplemente se acercaron a sentarse en el porche para compartir historias de sus mascotas, maravillados por el vínculo entre el hombre y el perro. Para el señor Henry, esta nueva atención fue a la vez conmovedora y abrumadora. Había pasado años viviendo tranquilamente, contento en su soledad, sin buscar nunca reconocimiento ni elogios. Sin embargo, aquí estaba, rodeado de vecinos deseosos de charlar, expresar su gratitud e incluirlo en sus vidas. No era solo Bruno quien se había convertido en una leyenda. El señor Henry se sintió atraído por la comunidad de maneras que nunca imaginó.
Y quote, has hecho tanto por todos nosotros y quote, dijo la señora Peterson una tarde agarrando un plato de galletas recién horneadas. Y quote, no podemos agradecerte lo suficiente a ti y a Bruno. No es a mí a quien deberías agradecer y quote, respondió el señor Henry con modestia, señalando al perro que descansaba perezosamente a sus pies. Y quote, él es quien merece tu gratitud y quote. Bruno aceptó el cumplido con su característica humildad, golpeando suavemente la cola contra el suelo de madera. Si comprendía la magnitud de lo que había hecho, no daba señales externas. Para él, simplemente había sido su deber, una tarea nacida del instinto y la devoción. La transformación en la percepción de Bruno por parte de la gente fue notable. Atrás quedaron los susurros de miedo y desdén que una vez lo siguieron. En su lugar solo había admiración, respeto y un asombro casi reverencial. Los padres enseñaban a sus hijos valiosas lecciones sobre la bondad y la compasión, usando la historia de Bruno como ejemplo de por qué las apariencias engañan. No juzgues a alguien ni a algo hasta que lo conozcas, le dijo Sarah a Tommy durante una de esas conversaciones. ¿Recuerdas cómo todos pensaban que Bruno daba miedo? Y míralo ahora, es un héroe. Tommy asintió solemnemente agarrando un peluche que había traído para Bruno. Sí, es el mejor perro del mundo. Incluso los adultos que una vez habían descartado a Bruno como nada más que una molestia, sintieron cariño por él. Se detuvieron a charlar con el señor Henry, compartiendo historias de sus propias mascotas y expresando admiración por el vínculo entre el hombre y el perro. Es un buen chico, comentó el señor Thompson con aprobación, rascándole a Bruno detrás de las orejas. Un verdadero héroe. Bruno meneó la cola perezosamente, aparentemente imperturbable ante la atención. Con el paso de las semanas, el vecindario experimentó una transformación sutil pero profunda. Las conversaciones pasaron de ser chismes y charlas triviales a discusiones sobre seguridad, responsabilidad y compasión. Los padres organizaron reuniones para abordar las preocupaciones sobre posibles peligros, como el vertedero donde encontraron a Ethan. Los funcionarios municipales respondieron con prontitud enviando equipos para limpiar la zona e instalar mejor iluminación y medidas de seguridad. Los niños aprendieron valiosas lecciones sobre cómo estar atentos a su entorno y respetar los límites. Juegos como el escondite, que antes se practicaban imprudentemente cerca de zonas peligrosas, ahora se limitaban a espacios más seguros, a la vista de los adultos. En el centro de todo estaba Bruno. Su presencia servía como un recordatorio constante del poder de la bondad y la importancia de mirar más allá de las impresiones superficiales. Quienes alguna vez lo habían juzgado injustamente, ahora lo veían como un símbolo de esperanza y resiliencia. Incluso el oficial Martínez, quien inicialmente había descartado a Bruno como nada más que un perro callejero, se encontró reflexionando sobre el encuentro. Mientras escribía su informe más tarde ese día, incluyó una nota sobre el papel fundamental del perro en la localización de Ethan. Sin él, escribió, tal vez no hubiéramos encontrado al niño a tiempo. Para mediados de verano, la leyenda de Bruno había crecido más allá de Willow Street. Los periódicos locales recogieron la historia publicando artículos que celebraban al heroico perro y a su tranquilo y modesto amo. Un reportero incluso visitó el vecindario para entrevistar a los residentes y capturar sus pensamientos y recuerdos de los actos de valentía de Bruno. Salvó a mi hijo, dijo Sarah durante una de esas entrevistas con la voz temblorosa de la emoción. No sé qué habríamos hecho sin él. Otros se hicieron eco de sentimientos similares. Su admiración por Bruno crecía con cada relato de la historia. Es como un ángel de la guarda, comentó alguien durante una conversación informal, afuera de la tienda de la esquina. Un verdadero héroe, asintió otro asintiendo enfáticamente. El artículo se publicó junto a una foto de Bruno, recostado tranquilamente en el porche del señor Henry. Sus profundos ojos marrones rebosaban sabiduría y calma. Lectores de toda la ciudad se maravillaron con la historia del perro, enviando cartas de agradecimiento y ofrecimientos de apoyo. Un lector incluso donó una cama a medida para Bruno, con cojines de felpa y huellas bordadas. Cuando llegó, el señor Henry rió suavemente y negó con la cabeza con incredulidad. Ahora vives como un rey, dijo, acariciando a Bruno con cariño. Bruno se acomodó en la nueva cama con un suspiro de satisfacción, moviendo la cola perezosamente. Para Tommy, a quien Bruno había salvado la vida meses antes, el vínculo con el perro se había vuelto casi sagrado. Ataptea con mia,
Todas las tardes visitaba la casa del señor Henry y le llevaba bocadillos y juguetes para compartir. A veces se sentaban juntos en el porche hablando del fútbol escolar y otras aventuras. Otras veces simplemente disfrutaban de la compañía mutua, encontrando consuelo en la tranquila compañía que solo los animales pueden ofrecer. «Eres increíble, Bruno», declaró Tommy una tarde soleada mientras lanzaba una pelota para que el perro la recogiera. «Has salvado a tanta gente. Eres como un superhéroe». Bruno recuperó la pelota y la dejó caer a los pies de Tommy, meneando la cola perezosamente. Al salvar a otros, Bruno se había convertido en algo más que una mascota o un compañero. Se había convertido en parte de la memoria colectiva de la comunidad. Un testimonio viviente del poder de la lealtad, la compasión y la confianza. A veces, los héroes más grandes son aquellos que menos esperamos. Y a veces, sus actos de valentía nos recuerdan la importancia de mirar más allá de las apariencias y reconocer el valor de quienes, aunque parezcan comunes, poseen corazones extraordinarios.